Ahora sí, ahí comenzó la grabación, por ende vamos a continuar. Como les decía entonces, vamos a ver en este capítulo número 11 los conceptos de demanda agregada y oferta agregada, ¿sí? Y los fenómenos macroeconómicos más importantes que lo vamos a ir nombrando, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la macroeconomía, algo ya adelantamos la clase pasada, ¿sí? Hay distintas variables que son el objetivo dentro del estudio de la macroeconomía, ¿sí? Por ejemplo, el crecimiento del Producto Nacional, por ejemplo, el empleo, por ejemplo, la inflación, ¿sí? Todos estos objetivos van a terminar definiendo el bienestar económico de un país. ¿Cuáles son los factores determinantes o qué influye en la macroeconomía, ¿sí? Tenemos, por un lado, las fuerzas internas del mercado, es decir, por ejemplo, el crecimiento de la población, la inversión, el gasto, los cambios en la tecnología, ¿sí? Todo eso termina influyendo en la macroeconomía. Las perturbaciones externas también, todo lo que ocurra por fuera del componente geográfico de un país, ¿sí? También van a afectar, nos van a afectar de manera o a nivel macroeconómico. Imagínense en este momento lo que está ocurriendo con la guerra, ¿no? Y todos los efectos que tienen, por ejemplo, que tiene las decisiones que toma Rusia o que toman los países que están, digamos, penalizando esa actitud de Rusia, de alguna forma ustedes habrán escuchado en las noticias que afecta también las economías de los demás países, ¿sí? ¿Y cómo afecta? No sé si escucharon, pero vieron que las penalizaciones, por ejemplo, respecto a las exportaciones de gas, ¿sí? Entonces, hay países que ya se han pronunciado de que si Rusia no detiene la guerra, entonces van a empezar a cortar determinadas provisiones de productos. Es decir, fíjense cómo esas perturbaciones externas terminan de alguna forma, ¿no?, condicionando o influyendo en la macroeconomía de los demás países, ¿sí? Otro factor determinante en la macroeconomía son los instrumentos de la política económica, las políticas macroeconómicas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los instrumentos que utiliza el Estado, como por ejemplo los impuestos, ¿sí? El gasto público, cuando lleva adelante políticas monetarias, el cambio en la cantidad de dinero en la economía. Fíjense que esto así en líneas generales, porque después más adelante vamos a ir viendo un poquito más en detalle cada uno de estos factores, pero para que ustedes se den una idea de todo lo que puede llegar a influir en la macroeconomía cuando hablamos a nivel macroeconómico en un país, ¿sí? No se trata ya solamente del funcionamiento de los mercados, como veíamos en el aspecto micro, sino que ahora van a ver un montón de otras fuerzas, ¿sí?, de otros determinantes que van a condicionar el comportamiento y la reacción que tenga cada economía, ¿sí? Ya ahora no es solamente, no nos limitamos únicamente a un mercado, sino que nos estamos extendiendo hacia lo que pasa afuera de las fronteras de un país y también a las decisiones que tome el Estado, ¿sí? Ahí ustedes tienen un pequeño gráfico de evolución, ¿sí?, del PBI, ¿sí? Es una evolución extraída del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Fíjense que lo que nos va mostrando es cómo se ha comportado el PBI desde el año 2004 hasta el 2019, ¿sí? ¿Qué se puede observar en ese gráfico? Fíjense cómo el PBI, bueno, ahí tenemos tres series, ¿sí? Porque tenemos el PBI original y luego se hace una desestacionalización, es decir, se sacan los efectos estacionales de la serie, ¿sí? Pero fíjense que de todos modos ese PBI desestacionalizado es como que va acompañando el comportamiento del PBI original, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos ver? Fíjense que el PBI desde el año 2004 y hasta el 2008, ¿sí?, que es lo que se ve en la gráfica, tuvo un crecimiento, o sea, hay un crecimiento en el PBI, hay una tendencia alcista, ¿sí? Ven que esa línea va creciendo, ¿sí?, hasta el 2008, y ahí hubo una situación, ahí les preguntan a Filmina, ¿qué pasó en el 2008? ¿Sí? En el 2008 sucedieron varios sucesos, tuvimos varios sucesos en nuestro país, ¿sí? Hubo conflicto con el campo,
También hay muchos autores que dicen que es el momento en el cual el país llega al pleno empleo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que todos los factores que hasta ese momento estaban ociosos y que estaban siendo usados comenzaron a saturarse, ¿sí? ¿Qué pasa a partir del 2008? Fíjense que el PBI cae abruptamente, ¿sí? Hay una crisis interna a partir de ese momento y a partir de allí ya el PBI tuvo, si bien tuvo altas y bajas, si vemos la tendencia desestacionalizada, vemos que ya no volvió a crecer sustancialmente como creció entre el año 2004 y el año 2008, ¿sí? Entonces, la idea de incorporar estos nuevos conceptos macroeconómicos es tratar de entender por qué el PBI se comporta de esta forma o cómo se dan estos ciclos económicos como los que podemos ver en esa filmina, ¿sí? Bien, como les contaba recién entonces, tenemos distintos factores que influyen en la macroeconomía, tanto las fuerzas internas del mercado como todo lo que ocurre por fuera de la economía, que son las perturbaciones externas y las decisiones que toma el Estado, ¿sí? ¿De qué manera, digamos, influyen esos factores en la macroeconomía? Lo que se busca siempre, recuerden que el objetivo principal, ¿sí? El objetivo principal es lograr un bienestar económico. Lo que se busca es que la población aumente su bienestar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se logra ese aumento del bienestar económico? De alguna forma, atacando, ¿sí? Distintas variables objetivos. Es decir, tratando de trabajar sobre distintas variables macroeconómicas para lograr que la población o la sociedad esté mejor, ¿sí? ¿Cuáles son esas variables objetivos? Fíjense, tenemos el crecimiento económico, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es el crecimiento económico? El crecimiento económico representa el aumento de la producción, ¿sí? O se representa a través del aumento de la producción de un país. Y nosotros vimos ya la clase pasada que la producción de un país se podía representar o se puede medir a través de un indicador que es el PBI. Entonces, mayormente cuando el PBI real aumenta, estamos diciendo que hay un crecimiento económico y lo que se espera es que si en la sociedad hay más bienes y servicios, entonces eso contribuye al bienestar económico de la población, ¿sí? Otra variable objetivo es la inflación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de inflación y la definimos, tenemos que tener en claro que no nos estamos refiriendo, la definición dice que es la suba sistemática, generalizada y sostenida de todos los precios de una economía, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si de repente yo veo que sube el precio de la leche, entonces no puedo decir que hay inflación. Para decir que hay inflación, lo que se tiene que ver es un aumento que sea sostenido, es decir, que se mantenga en el tiempo, que sea generalizado, es decir, que sea común a todos los bienes ese aumento, ¿sí? En el nivel general de todos los precios de la economía. Eso es un problema macroeconómico, ¿sí? Todos sabemos que la inflación tiene sus efectos negativos y hace perder poder adquisitivo a las personas. Entonces, el objetivo macroeconómico es tratar de controlar la inflación. ¿Para qué? Para que las personas puedan tener mayor bienestar económico, ¿sí? Otra variable objetivo tiene que ver con el empleo y el desempleo. En realidad, ¿cuál sería el objetivo para estar mejor? Aumentar el empleo o, por supuesto, disminuir el desempleo, ¿sí? El Estado, cuando apunta a este tipo de políticas, que son políticas de empleo, lo que se busca es que disminuir ese porcentaje de personas que se encuentran en condiciones y con la capacidad de trabajar, pero que no están consiguiendo trabajo, que ahora después vamos a definir qué se entiende por desempleo cuando estamos en economía. ¿Sí? En economía no es simplemente un desempleado, una persona que no tiene trabajo, sino que además tiene que cumplirse que esa persona tenga las capacidades para poder trabajar y que haya buscado trabajo, es decir, que tenga la intención de trabajar y no lo haya encontrado. Eso es una persona desempleada en economía. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros tenemos una persona que está sentada cruzado de brazos en su casa,
¿sí? Y dice que está desempleado y vos le preguntás, ¿pero buscaste trabajo? Y no, la verdad es que ya ni busqué porque no hay. Entonces, en términos económicos, ¿sí? No podemos decir que esa persona está desempleada porque no se dio la condición de que esté buscando trabajo, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, igual después vamos a retomar otra vez el concepto de desempleo. Otra variable objetivo tiene que ver con el déficit público, ¿sí? ¿Qué es el déficit público? El déficit público se da cuando el Estado, de alguna forma, a ver, para decirlo en términos sencillos, gasta más de lo que recauda, ¿sí? Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, entra en lo que se llama un déficit público. Y es un problema también, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo gasto más de lo que recaudo, eso nos pasa a todos en nuestras casas y también sucede a nivel país, de algún lado tiene que salir ese dinero para cubrir ese déficit, ¿sí? Es decir, nada, nosotros sabemos que en economía nada es gratis, por ende, si gasto más de lo que recaudo, de alguna forma lo voy a tener que cubrir, ¿sí? Entonces, ahí aparecen diferentes alternativas para cubrir el déficit público. Les pregunto, ¿qué se les ocurre a ustedes o de qué manera se les ocurre que se podría financiar el déficit público? Si un país gasta más de lo que recauda. ¿Se les ocurre alguna Ahí es idea? ahí cuando acuden a préstamos, ¿Perdón? que es ahí cuando acuden a préstamos, como por ejemplo el Perfecto. FMI. Exacto. Una de las alternativas tiene que ver con los préstamos que toma el Estado para cubrir el déficit. Sí, eso es correcto. Otra alternativa también tiene que ver con aumentar la presión tributaria, es decir, tratar de aumentar la recaudación, ¿sí? Que sería otra alternativa. Eh, También una alternativa incluso más satisfactoria, pero en este momento, al menos en países como el nuestro, donde estamos con otros problemas macroeconómicos que no lo permiten, pero una alternativa más viable sería el aumento de la inversión extranjera, ¿no? Es decir, atraer a capitales extranjeros para que puedan invertir en nuestro país y de esa forma cubrir el déficit público. Es decir, tenemos distintas opciones para cubrir, pero es un problema y que cuando se constituye necesita ser atacado o acaparado por el Estado, ¿sí? Otra variable objetivo tiene que ver con la tasa de interés, que también lo vamos a ver más adelante, pero la tasa de interés es uno de los mecanismos que le sirve al Estado para controlar la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿sí? Entonces, eh, vamos a ver después, pero es también una forma de que el Estado pueda de alguna manera regular, ¿sí? Qué cantidad de dinero quiere que exista en circulación en función, por ejemplo, al nivel de inflación que hay, ¿sí? O al nivel de crecimiento económico, y si lo que quiere es sacar dinero de la economía, lo que hace es, puede jugar, digamos, jugar en el buen sentido, ¿no? Puede trabajar la tasa de interés, hacerla más atractiva, por ejemplo, para que la gente le sea más rentable poner su dinero, por ejemplo, en el banco, porque sabe que va a obtener una tasa de interés mayor y de esa forma se saca dinero de la economía. Pero fíjense cómo son distintos objetivos, distintas variables que el Estado puede manejar para contribuir a ese objetivo de bienestar económico, ¿sí? Y finalmente el tipo de cambio también es una variable objetivo. El tipo de cambio también lo vamos a ver más adelante, pero ya les adelanto que cuando hablamos de tipo de cambio nos estamos refiriendo al precio de la moneda extranjera, ¿sí? Cuando yo hablo de tipo de cambio, estoy pensando en cuánto dinero nacional necesito para obtener una moneda extranjera. Por ejemplo, si yo digo que el tipo de cambio del dólar es de 210 pesos, ¿qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo que para obtener un dólar yo necesito 210 pesos. Entonces, fíjense cómo lo que estamos de alguna forma identificando es el precio del dólar, ¿sí? Y ese tipo de cambio también constituye una variable objetivo por parte del Estado para poder, de alguna forma, vuelvo a repetir, lograr el objetivo de bienestar económico, ¿sí? Todos estos mecanismos que hemos visto, estas variables, constituyen las variables objetivos del Estado,
¿sí? Y son distintas variables que el Estado puede atacar o puede trabajar en su función, que ahora vamos a ver cuáles son las funciones del Estado, ¿sí? En su función estabilizadora, en su función redistributiva. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar viendo ahora, ¿sí? Uno de los principales problemas macroeconómicos que conocemos nosotros, ¿no? Que nos parece lo más familiar, que tiene que ver con la inflación y el nivel general de precios, ¿sí? Como algo ya les adelanté, cuando nosotros hablamos de inflación, estamos hablando de esa suba en el nivel general de todos los precios en un momento determinado, ¿sí? ¿Cómo se calcula la inflación? La inflación se calcula a través de lo que se conoce como el IPC o índice de precios al consumidor, ¿sí? Digamos, ¿qué representa ese IPC? Imagínense que es muy difícil pensar en la posibilidad de hacerle un seguimiento o un monitoreo a todos los precios de todos los bienes de la economía. ¿Sí? Es algo de alguna forma imposible si lo pensamos en términos técnicos. Entonces, ¿cómo se actúa para poder medir este índice de precios? ¿Sí? Lo que hace el IPC es seleccionar una canasta de bienes, le decimos nosotros, es decir, selecciona una cantidad de bienes X, ¿sí? Por ejemplo, 300 productos, 400 productos, ¿sí? Es una canasta fija donde se incluyen los bienes y servicios que se consideran que son vitales y necesarios para los consumidores, y se le hace un seguimiento a esa canasta a lo largo de un periodo, ¿sí? Entonces, lo que se va viendo es cómo varía el precio de esa canasta en la medida que va transcurriendo el tiempo, ¿sí? De esa forma, lo que nos permite es tener un parámetro para poder comparar cómo evolucionaron los precios, porque lo que estamos comparando son los precios de una misma canasta, ¿sí? Entonces, se calcula ese índice de precios, que ustedes después lo van a ver en el libro, porque nosotros no vamos a construir el índice de precios, pero sí está bueno que ustedes sepan cómo se lo calcula, ¿sí? Que tiene que ver con esto, con la confección de una canasta que es fija, ¿sí? Y a partir de la construcción de ese índice de precios al consumidor, lo que se hace es calcular la tasa de inflación, ¿sí? ¿Cómo se calcula la tasa de inflación? Fíjense que lo que hacemos es simplemente un cálculo de variación porcentual. ¿Qué quiere decir? Comparamos el IPC de un periodo determinado respecto del IPC de otro periodo, ya sea del mes anterior o del mismo mes del año anterior, ya sea que querramos calcular la inflación interanual o la inflación intermensual, ¿sí? Ahora, hoy yo les subí al aula, vamos a ver ahora en la clase práctica un ejemplo práctico de cómo calculamos la tasa de inflación a partir de un índice de precios, ¿sí? Otra opción también, que lo vamos a ver después en la práctica, es calcular la tasa de inflación acumulada o en lo que va del año, que consiste en ir sumando las distintas variaciones mensuales, ¿sí? Entonces, queda claro que el IPC se construye entonces a partir de medir el costo de una canasta fija de bienes, ¿sí? ¿Se entiende? Lo que se mide es los precios de una misma canasta en distintos momentos, ¿sí? Y a partir de allí se construye un índice para ver cómo ha ido evolucionando el precio de esa canasta a lo largo del tiempo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende lo que es un IPC? Sí, se entiende, se entiende. Sí. Perfecto. Bueno, después te van a tener ahí en el libro, tienen las fórmulas para calcular, no se asusten, digamos, sí, no es la idea. Nosotros le vamos a dar siempre los índices de precio. Lo que está bueno es que ustedes puedan y sepan, que es lo que vamos a ver hoy en la parte práctica, cómo se calcula la tasa de inflación a partir de esos índices, ¿sí? Pero van a ver en las páginas del libro la construcción del IPC, que bueno, que nosotros se los vamos a dar. Pero
Lo que sí tiene que quedar claro es cómo surge ese índice de precios al consumidor. Surge a partir de la evaluación de cómo varía a lo largo del tiempo el costo de una canasta que es fija. Eso es importante que quede bien claro, ¿sí? No es que medimos el precio de distintos bienes, no, tomamos una misma canasta con una misma cantidad de bienes y el valor de esa canasta la vamos comparando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y lo que hacemos es, si por ejemplo ese índice de precios lo comparamos respecto al periodo anterior y el índice varió, cambió, ¿sí? Lo que vamos a obtener es la tasa de inflación, ¿sí? Vamos a comparar los índices, eso ahora lo vamos a ver en la parte práctica. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Avancemos entonces con los conceptos de oferta y demanda agregada, ¿sí? Cuando hablamos de la demanda agregada, recuerden siempre el concepto de demanda cuando hablábamos también en el ámbito microeconómico, ¿sí? Cuando hablamos de la oferta agregada nos estamos refiriendo a aquello que los agentes económicos están dispuestos a gastar en los bienes y en servicios en un periodo dado, ¿sí? Y cuando hablábamos de agentes económicos, ¿a qué nos estábamos refiriendo? ¿Se acuerdan que los agentes económicos, cuando hablábamos de ellos, nos referíamos a las familias, las empresas, el Estado y el sector externo, ¿sí? Entonces, la demanda agregada lo que va a medir, de alguna forma, es los gastos que están dispuestos a realizar estos distintos agentes en la economía, ¿sí? Ahora, la oferta agregada, lo vemos desde el lado si lo vemos del lado de la oferta, va a estar representado por todo aquello que los agentes económicos estén dispuestos a producir y a vender, ¿sí? Dado los precios y dado, por supuesto, su capacidad productiva y su estructura de costos, ¿sí? Es la misma idea que veíamos en microeconomía, solamente que ahora lo estamos analizando a nivel macro, es decir, estamos considerando los gastos de todos los agentes económicos, no solamente de la familia como lo hacíamos en micro, y a su vez estamos analizando la producción y la capacidad de venta de todos los oferentes de la economía, ¿sí? Esa... Perdón. Bien, entonces, ¿se acuerdan que cuando analizábamos en microeconomía la oferta y la demanda agregada, eso iba a determinar, ¿sí?, el precio y la cantidad de equilibrio? Bueno, cuando estamos en una instancia macroeconómica, ocurre básicamente lo mismo, ¿sí? Y cuando nosotros logramos interactuar junto a la demanda agregada y a la oferta agregada, lo que vamos a encontrar es el nivel de producción y el nivel de precios, ¿sí?, de una economía y por ende el nivel de empleo que se da una economía. El razonamiento es el mismo, ¿sí? Déjenme ver cómo seguimos aquí. Bien, antes de pasar. ¿Cómo definimos a la demanda agregada, ¿sí? O qué es lo que compone a la demanda agregada? La demanda agregada, como dijimos recién, va a ser la suma. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablábamos de PBI, ¿sí?, decíamos que el Producto Bruto Interno terminaba siendo igual al Producto Total y al ingreso total de la economía, ¿sí? Por ende, PBI era igual a demanda agregada. Eso era la conclusión a la que habíamos llegado en la clase pasada. Bueno, entonces, esa demanda agregada lo vamos a ver como la suma del gasto de los distintos agentes económicos, es decir, que vamos a sumar el gasto de los consumidores, la inversión de las empresas, el gasto del Estado, ¿sí? Y el saldo de la balanza comercial, que es la participación del sector externo. Por eso decimos que, por ejemplo, dentro de la demanda agregada, vamos a tener los bienes de consumo, por ejemplo, lo que compran las familias, alimentos, ropas, automóviles, ¿sí? Vamos a tener también los bienes de capital, ¿sí? Bienes de consumo duradero y no duradero. Después vamos a tener los gastos de las empresas,
¿sí? Es decir, todo lo que las empresas invierten en fábricas, en equipos, en maquinarias. Vamos a sumar el gasto del Estado. Recuerden que el Estado también es un agente que se lo considera que un agente que consume y que invierte, ¿sí? Y finalmente el saldo de las exportaciones netas. Y cuando analizamos la oferta agregada, acá lo que tenemos que tener en cuenta es tanto el margen de beneficio que se espera que cada productor o cada empresa, ¿sí? Cada sector espera obtener, así como el impacto que va a tener su participación en el mercado de trabajo, ¿sí? Si nosotros empezamos a ver esos distintos componentes de la demanda agregada, acá simplemente fíjense, estos son distintas evoluciones, tanto de la inversión como del consumo. Ustedes pueden ver que hay variables, como en este caso el primer gráfico que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Que es el de la formación de capital fijo. Es como es más variable, ¿sí? Porque tiene que ver con las expectativas que se tenga de crecimiento en la economía. En cambio, hay otras variables, por ejemplo, el consumo, que es más estable, ¿sí? ¿Y por qué es más estable la variación del consumo? Y porque básicamente depende de la renta disponible de los consumidores, ¿sí? Si se mantiene un nivel de renta estable a lo largo del periodo, también se espera que esa variable consumo se mantenga estable. Esto es a modo gráfico nomás. Vamos a pasar aquí, que esto es lo importante, cómo determinamos a nivel macroeconómico el equilibrio, ¿sí? Que era lo que ocurría cuando analizamos la instancia micro. Fíjense, la demanda agregada y la oferta agregada se pueden graficar de la misma forma que lo hacíamos en la parte micro. La demanda agregada, sí, tiene pendiente negativa, y lo que nos va a mostrar es la relación que existe entre el nivel de precios de la economía y el gasto agregado de la economía, es decir, el gasto de todos los agentes económicos, ¿sí? Y tiene pendiente negativa. La oferta agregada, que es la curva que ustedes están viendo en azul, lo que nos va a mostrar es la relación que existe entre el nivel de precios de la economía, ¿sí? Y la cantidad de bienes que las empresas están dispuestas a ofrecer. El concepto es muy similar al que ya habíamos visto, ¿sí? Recordamos nomás que acá estamos hablando en términos agregados. Y fíjense cómo la interacción entre la oferta agregada y la demanda agregada va a determinar el nivel de precio de equilibrio, ¿sí? Y lo que van a encontrar como el ingreso de equilibrio o el ingreso real, ¿sí? Ese ingreso es el que se da por la interacción entre la curva de oferta agregada y demanda agregada, o también lo podemos decir porque coinciden, ¿sí? Coinciden las capacidades de compra de los distintos agentes con las capacidades de producción de las distintas empresas, ¿sí? Este nivel de producto que se genera en la interacción de la oferta agregada y demanda agregada es lo que se denomina como les decía recién, el ingreso de equilibrio o el ingreso real. Pero fíjense que cuando una economía tiene tiene factores que no están siendo utilizados en su totalidad, es decir, no se encuentra en pleno empleo, hay una producción que no está siendo cubierta, ¿sí? Cuando todos los factores productivos de una economía se utilizan, se obtiene o se debería obtener lo que se conoce como el producto potencial, que es este nivel de producción que ustedes tienen acá tienen graficado en una línea vertical y que se representa por el I sub P, ¿sí? Ese nivel de pleno empleo o producto potencial es el nivel de producción que se debería obtener si todos los factores productivos están siendo utilizados. ¿Qué pasa cuando
una economía no utiliza todos los factores productivos, pasa esto que estamos viendo en el gráfico, ¿no? Que el ingreso o la renta real dista o es diferente a ese ingreso potencial. Lo que se espera es que una economía tienda hacia ese nivel de producto que es el potencial, ¿sí? Mayormente el equilibrio que se da no es igual al producto potencial. Siempre existe digamos que existe una diferencia porque mayormente los factores productivos no se utilizan o podría ocurrir que se sobreutilicen, ¿sí? Que ahora vamos a ver, y entonces no coincide el nivel de producción real con el nivel de producción potencial, ¿sí? Se produce un desfasaje, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿es deseable es deseable este nivel de producto de equilibrio? Fíjense, puede ser que una economía se encuentre en este equilibrio donde la oferta agregada y la demanda agregada se cruzan, ¿no? Y que me determina un nivel de producción efectivo o real. Pero sucede muchas veces, ¿sí? Que ese nivel de producción puede o no coincidir con los objetivos macroeconómicos, ¿sí? Si lo que se observa, por ejemplo, es que existen factores productivos ociosos y por ende el objetivo de llegar a mejorar el bienestar económico de las personas se podría alcanzar aumentando el nivel de producción, entonces es probable que este no sea el equilibrio deseado, ¿sí? Sino que lo que se busque sea aumentar, por ejemplo, la oferta agregada y acercarnos un poquito más al nivel o al producto potencial, ¿sí? Es decir, no siempre este equilibrio que se produce por la interacción entre la oferta y la demanda agregada va a ser el deseado por la economía, ¿sí? Puede o no puede ocurrir, ¿sí? Fíjense, imagínense que si yo en mi economía se encuentra en este nivel de equilibrio, pero en realidad lo que puedo producir es este nivel que es lo que me muestra el nivel de producto potencial. ¿Qué me significa esta brecha acá? ¿Qué les parece? Si esto es lo que efectivamente produzco y el ingreso potencial es lo que podría producir si todos estuvieran ocupados. ¿Qué pasa si yo estoy produciendo por debajo de mi capacidad productiva plena? ¿Qué está viendo ahí? ¿Qué les parece? Es como decir que con los factores productivos que tengo yo podría producir 10.000, pero en realidad estoy produciendo 5.000. ¿Qué significa eso? Significa que están habiendo algunos factores que no se están utilizando, ¿sí? Y si nosotros nos remontamos a lo que hablamos o lo que definíamos como factores, sabemos que, por ejemplo, uno de los factores productivos es la mano de obra, ¿sí? Por ende, si mi nivel de equilibrio real se encuentra por debajo del potencial, esta diferencia entre el ingreso potencial y el real me está demostrando o me podría estar demostrando que hay gente que no está trabajando, ¿sí? Y ahí aparece la falla macroeconómica que se denomina el desempleo. Por eso, generalmente, el objetivo de toda economía es acercarnos lo máximo posible al ingreso potencial, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esta manera se pueda reducir esta brecha entre el ingreso real, que es lo que se está produciendo en la economía, y lo que podría producirse si se utilizan todos los factores productivos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entiende la diferencia entre producto real y producto potencial?
Todavía estamos procesando la información. Sí. Si hay alguna duda, ustedes me paran y me preguntan, ¿sí? Pero vuelvo a repetir para que quede claro por lo menos este gráfico, ¿sí? Cuando nosotros ponemos en juego, digamos, cuando empezamos a combinar la oferta agregada y la demanda agregada, se determina un punto de equilibrio, ¿sí? Ese punto de equilibrio es el que se ve en la gráfica y ese punto de equilibrio lo que va a determinar es el nivel de precios de la economía con el nivel de producción de la economía, ¿sí? El equilibrio. Ahora, ese equilibrio, que es la producción real, que es lo que efectivamente se produce, ¿sí? Puede o no puede coincidir con el ingreso potencial o el producto potencial. ¿Qué es el producto potencial? Es ese nivel de producción que se obtendría si todos los factores productivos están ocupados. Es decir, sería como el ingreso potencial sería como la producción ideal, ¿sí? Un nivel de producción donde todos los factores están siendo ocupados y donde se está logrando la máxima eficiencia, ¿sí? Que es este nivel de producto potencial que ven acá en una línea vertical, ¿sí? Lo que sucede, como les contaba recién, es que no siempre el ingreso potencial coincide con el ingreso real o con la producción, para no confundirlos, ¿sí? Con la producción, con el nivel de producción. ¿Por qué no siempre? Es decir, porque lo que ocurre mayormente en las economías es que no siempre se trabaja en ese estado ideal, es decir, nunca estamos en un estado ideal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que mayormente hay factores productivos que no se usan o que, por ejemplo, cuando hay personas que no consiguen trabajo, ¿sí? Entonces, ocurre generalmente que el ingreso, el producto real, que es este que se determina por la interacción entre la oferta agregada y la demanda agregada, no coincide con el producto potencial, que es ese producto donde eventualmente todos los factores productivos son utilizados, ¿sí? Esa diferencia entre producto potencial y producto real es lo que se conoce como el fenómeno de desempleo, ¿sí? Cuando hablamos de desempleo estamos diciendo que hay una diferencia en la producción que me demuestra que hay factores productivos que no se están utilizando, que es esta brecha que ustedes tienen acá entre ingreso efectivo, producto efectivo, ¿sí? Y el producto potencial. No sé si se aclaró un poquito el gráfico. Más o Digamos, menos claro. este análisis es exclusivamente para determinar el desempleo o también como que si otros factores dentro de la producción no están siendo bien utilizados. Lo que decimos, en realidad lo que se toma, ¿sí? Es que no hay, cuando hablamos de factores que no están utilizados, no solamente nos estamos refiriendo al factor productivo trabajo, ¿sí? Nos estamos refiriendo a los distintos factores productivos, si esa es la pregunta, Andrea. Es decir, no solamente estamos Claro, midiendo las por ahí personas que no tienen trabajo. Sí, en mi caso, con el otro, el gráfico que habíamos estudiado con en microeconomía, de lo que la frontera de posibilidades. Entonces, por ahí claro. me confundo, digamos, como que algún factor no está siendo bien utilizado y en realidad esto me está indicando otra cuestión más amplia, digamos. Claro, correcto, pero de todos modos se puede relacionar el concepto de frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Con este gráfico. Está buena, digamos, la relación que haces, Andrea, porque cualquier punto que esté, digamos, por debajo de este nivel de producto potencial me está demostrando que hay factores que no se están usando, ¿sí? Y está buena ese análisis porque lo que me está diciendo es que al haber desempleo, si yo estoy, por ejemplo, en un nivel de equilibrio como este, yo estaría en un punto por debajo de la frontera de posibilidades de producción. No sé si se entiende, André, la relación que Sí. existe, pero está muy buena, digamos, tu comprensión del tema, porque tiene que ver exactamente con eso. Esto es una forma de interpretar cómo una economía no está obteniendo su nivel de producto potencial o pleno empleo, ¿sí? Cuando una economía se encuentra, por ejemplo, con un equilibrio
hacia la derecha del nivel potencial, está sucediendo efectivamente lo que vos planteabas de lo que pasaba en la frontera de posibilidades, está en un punto por debajo de la frontera, ¿sí? Hay factores que no se están utilizando y este es un gráfico que nos está representando una situación similar a eso que vos planteás. ¿Sí? Sí. Perfecto. Fíjense, ¿esa situación puede cambiar? Sí puede cambiar, porque nosotros hemos visto al comienzo cuando charlábamos, ¿sí? De qué dependía o cuáles eran los determinantes de la macroeconomía y veíamos distintas alternativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tiene un ejemplo, dice, ¿qué ocurriría con una perturbación externa como un aumento de costos? ¿Sí? Fíjense, bueno, acá tenemos el ejemplo de cuando aumenta el precio del petróleo, ¿sí? Y eso encareció los costos de producción, ¿sí? Es decir, sucede algo digamos, en el contexto mundial que hace que se encarezcan los costos de producción y por ende disminuya la oferta agregada. Si nosotros vemos, fíjense acá en el gráfico, ¿qué sucedió? Un aumento de costos, por ejemplo, el precio del petróleo, como tienen acá, va a hacer que la oferta agregada disminuya, ¿sí? Y esa disminución va a trasladar la curva de oferta agregada hacia la izquierda, ¿sí? Que va de oferta agregada 0, se traslada hacia oferta agregada 1, ¿sí? ¿Qué pasó en esta economía? ¿Qué pasó? Fíjense que de un nivel de precios de sub 0, ¿sí? ¿Qué pasó con los precios? Los precios subieron. Sube a un nivel precio de equilibrio 1, ¿sí? ¿Y qué pasa? Fíjense, ¿qué pasa respecto del nivel de producción real comparado con el nivel potencial? ¿Qué pasó ahora ante esa perturbación? ¿Qué pueden ver en el gráfico? ¿Se alejó? ¿Se acercó? ¿Es mayor? ¿Qué observan ahí? Fíjense, lo que observamos, ¿sí? Es que en un primer equilibrio, cuando estábamos en un nivel 0, teníamos un desempleo, o sea, una diferencia entre el producto potencial y el real en esta cuantía que les estoy marcando, ¿sí? Con el cursor. Cuando la oferta agregada se traslada hacia la derecha por producto de esa perturbación, por ejemplo, ¿qué sucede? Ahora se amplía esa diferencia entre el producto real y el producto potencial. ¿Y qué significa eso? Significa que hay un mayor nivel de desempleo, se profundiza el desempleo. ¿Por qué? Porque el nivel de producto real se aleja del nivel de producto potencial. Es decir, siempre recuerden que este nivel de producto potencial es el ideal, ¿sí? ¿Por qué es el ideal? Porque en ese nivel de producción todos los factores están siendo utilizados, ¿sí? Esto vendría a ser como la frontera de posibilidades de producción, la misma frontera. Si yo me alejo cada vez más, lo que estoy haciendo es de alguna forma profundizando ese desempleo, ¿sí? Haciendo que más personas, por ejemplo, estén desempleadas o más máquinas no estén siendo utilizadas, ¿sí? Entonces, lo que podemos observar acá, fíjense, como una perturbación externa provoca un aumento en el nivel de desempleo. ¿Se entiende este razonamiento? ¿Puedo avanzar? ¿Alguna duda hasta ahí? No, yo creo que sí, profe. Igual vamos procesando, pero sí, Seguro, puede seguro, continuar nomás. seguro. Bien. Vamos entonces a la idea del ciclo económico, ¿sí? Como ustedes se imaginarán, una economía no funciona de manera inalterable, ¿sí? O de la misma forma a lo largo de un tiempo.
toda fluctuación que se genera en la actividad económica de un país se denomina ciclo económico, ¿sí? ¿Y qué es lo que fluctúa en una economía para determinar los ciclos económicos? Lo que fluctúa es el PBI, ¿sí? Es decir, el Producto Bruto Interno, ese nivel de producción, va aumentando o va disminuyendo a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿De qué dependen esos ciclos? Y dependen de esos factores que acabamos de ver recién, que condicionan la oferta agregada y la demanda agregada, ¿sí? Por ejemplo, las fluctuaciones externas. Eso hace que el nivel de producción de un país aumente o disminuya según lo que suceda, ¿sí? O según cómo afecte a la oferta agregada. Nosotros tenemos periodos de los ciclos económicos donde el PBI aumenta, ¿sí? Y a eso se lo denomina en un ciclo económico periodos expansivos o periodos de expansión. Ese periodo llega siempre a un pico, a un nivel máximo de crecimiento, ¿sí? A partir del cual se espera, o lo que sucede por alguna perturbación, es que el PBI comience a bajar. Todo el periodo en el cual el PBI baja se lo denomina, se lo llama periodo recesivo o recesión, ¿sí? Hasta, volvemos a lo mismo, ¿no? Hasta un nivel mínimo donde se espera que el PBI vuelva a crecer, ¿sí? Siempre hablando en términos del producto efectivo, que es lo que ese nivel de producción que se genera por la interacción misma de la oferta agregada y la demanda agregada, ¿sí? Ese es el producto efectivo que va teniendo estos periodos de valle, pico, recuperación y contracción. Esto no es simétrico, ¿sí? Quiere decir que no podemos decir en economía que se expande por 10 años y se decrece por 10 años. Puede ocurrir que hayan expansiones que sean más largas, puede ocurrir que las recesiones sean más largas, ¿sí? Pero todo va a depender de las causas propias que se den en el contexto y en el sector externo, ¿sí? Nosotros cuando veíamos, ¿se acuerdan al comienzo de la clase ese gráfico del PBI? Podíamos ver que desde el 2004 en nuestro país tenemos periodos en los que el PBI creció, llegó a una cima, decrece y vuelve a crecer, ¿sí? Esos son los denominados ciclos económicos. Y eso puede ocurrir, digamos, por distintos motivos, tanto por cuestiones internas relacionadas al funcionamiento de la actividad económica o por perturbaciones externas, como veíamos, por ejemplo, el caso de una guerra o el caso, por ejemplo, del petróleo, cuando a nivel internacional sube o baja el precio, por ejemplo, el petróleo, que es un insumo primordial en la producción de la mayoría de los bienes, ¿sí? Bueno, esto es lo que hablábamos recién, para tener ahí, ¿sí? La fase recesiva es cuando el indicador del PBI decrece, ¿sí? ¿Qué pasa en un periodo recesivo, digamos? ¿Cuál es el ajuste que se produce? ¿Sí? En un periodo recesivo lo que hay es una contracción de la producción, es decir, disminuye la producción. Eso tiene un efecto negativo en la inversión, ¿sí? Cae la inversión, entonces hay producción que no está pudiendo ubicarse en la economía, por ende se produce una sobreoferta. Se acumula stock en el sentido de que como no hay digamos que no hay dinero en la economía, no hay acceso por parte de las familias a esa producción, las empresas empiezan a no poder vender sus productos y con eso caen sus beneficios, ¿sí? Y si las empresas no pueden vender sus productos y tienen acumulado stock, lo que se espera es que el nivel de los precios baje en un periodo recesivo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un periodo expansivo? ¿Sí? Y ahí empieza cuando los factores que no estaban siendo utilizados comienzan a utilizarse. ¿Qué implica eso? Implica un aumento en el nivel de inversión, ¿sí? Se produce un efecto multiplicador en la economía, eso hace que se contrate más gente. Si se contrata más gente, entonces van a haber personas con capacidad de compra y por ende va a aumentar la demanda de determinados bienes y eso va a generar un aumento en el PBI o en el producto, ¿sí? Esto de los ciclos económicos lo podemos relacionar mucho a lo que pasó o lo que
pasó no hace mucho en nuestro país, ¿sí? Cuando el capital fijo no es explotado mayormente en un periodo, como pasó, por ejemplo, en la década de los 90 en nuestro país, ¿sí? Cuando se empieza a reactivar, cuando se empiezan, por ejemplo, a abrir las fábricas, a contratar gente, eso automáticamente comienza a aumentar la producción del país y a darle capacidad de compra a las personas. Esa capacidad de compra hace que las personas, digamos, al comprar los bienes, aumentan las ventas de las empresas, aumentan los beneficios y se hace ese círculo de seguir contratando gente, seguir aumentando la producción y seguir incrementando la capacidad de compra de las personas. Por supuesto que eso no es indeterminado, no es ilimitado, ¿sí? Llega un momento en el que la demanda agregada tiene que corresponderse con la oferta agregada porque si no se produce un aumento en el nivel de precios, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro problema macroeconómico fundamental es el desempleo, que algo veíamos recién en el gráfico. ¿Cuándo se genera el desempleo? Cuando hacemos el análisis de oferta agregada y demanda agregada, lo que sabemos es que hay desempleo cuando el producto real es menor al producto potencial, ¿sí? Cuando hay factores productivos que no se están utilizando. Vamos a referirnos en particular a la no utilización del factor productivo trabajo, ¿sí? Como yo les contaba algo hoy, cuando nosotros hablamos de desempleo, ¿sí? Haciendo referencia al factor productivo trabajo, tienen que darse determinadas características para decir que una persona está desempleada, ¿sí? Una persona está desempleada cuando reúne las condiciones de edad y capacidad para poder trabajar, busca trabajo pero no lo encuentra, ¿sí? Esas serían las condiciones para decir que una persona está desempleada. No alcanza solo con la intención de querer trabajar, sino que además tengo que buscar trabajo y no encontrarlo para considerarme dentro de la población desempleada, ¿sí? Este desempleo se mide a través de una tasa que se conoce como tasa de desempleo o tasa de desocupación, que se calcula como el número de desempleados, ¿sí? Respecto o se lo compara con la población económicamente activa, ¿sí? ¿Quiénes son la población económicamente activa? La población económicamente activa está compuesta por los ocupados más los desocupados, ¿sí? Ahora también lo vamos a ver en la parte práctica. ¿Qué me está indicando entonces esta tasa de desempleo? ¿Qué porcentaje, ¿sí?, de la población económicamente activa no está trabajando, pero buscó empleo en la semana de referencia, ¿sí? O sea, está buscando trabajo. Cuando nosotros hablamos del desempleo, podemos distinguir 4 tipos de desempleo, ¿sí?, de acuerdo a las características de cada uno. Por ejemplo, cuando analizamos los ciclos económicos, como hablábamos recién, y decíamos que tenemos ciclos expansivos y ciclos contractivos, ¿sí? Ciclos en los que el periodo sube, en los que el producto sube, perdón, y ciclos en los que el periodo baja. Lo que estamos diciendo es que hay periodos en los que las empresas contratan gente y periodos en los que las empresas despiden gente. Entonces, cuando el desempleo está ligado a la actividad económica de un país, ¿sí?, a los momentos cíclicos de un país, en ese caso vamos a decir que el desempleo es cíclico, ¿sí? Por ejemplo, cuando un país entra en crisis y las empresas empiezan a despedir gente porque, por ejemplo, no pueden cubrir los costos de producción, entonces ustedes escuchan que hay reducción de personal porque no se cubren los costos o no se pueden cubrir los salarios, entonces ese desempleo es considerado desempleo cíclico, ¿sí? Ahora, es distinto cuando hablamos, por ejemplo,
del desempleo, si yo les digo, por ejemplo, que los tabacaleros o los yerbateros, gran parte de los trabajadores de estos dos sectores disminuyen el nivel de trabajo entre, no sé, marzo y mayo de cada año. O para darles un ejemplo, la verdad es que no tengo bien claro el proceso de cada actividad, pero hay un periodo en el año en el cual la cosecha es más baja respecto de otro. Entonces, en esos periodos hay muchos trabajadores que se quedan sin trabajo. Para darles un ejemplo incluso más ilustrativo, el sector turístico, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, los hoteles, por ejemplo, contratan más gente entre noviembre y febrero, pero después a partir de marzo hasta octubre despiden gente o disminuyen su personal, por ende hay gente que se queda sin trabajo, pero que vuelve a ser contratada otra vez en el mes de noviembre. Entonces, en ese caso, fíjense cómo el desempleo está ligado a una cuestión estacional, ¿sí? Dependiendo de cuestiones, por ejemplo, por la época del año, por ejemplo, por el tipo de cosecha, ¿sí? Y en ese caso, hacemos referencia al desempleo estacional. Otro tipo de desempleo es el desempleo friccional. ¿Sí? El desempleo friccional es el que, digamos, está causado por demoras en encontrar empleos en condiciones normales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esto está ligado exclusivamente al funcionamiento normal del mercado. ¿Sí? Por ejemplo, hay un trabajador que tiene trabajo de media jornada y que deja ese trabajo porque quiere buscar algo más adecuado a sus capacidades o quiere buscar un trabajo mejor o considera que tiene posibilidades de conseguir otro trabajo y entonces entre que renuncia a uno y consigue el otro, pasa un periodo desempleado, ¿sí? Bueno, ese tipo de desempleo se denomina desempleo friccional, ¿sí? Hay un tiempo en el que los trabajadores tardan en encontrar un empleo. A veces puede ser más, a veces puede ser menos, ¿sí? Bueno, ese tiempo en el que una persona por decisión propia decide dejar de trabajar en un lugar para conseguir otro trabajo se denomina desempleo friccional. Y finalmente está el desempleo que es más duro, ¿no? Más difícil, más complicado, que es el desempleo estructural. Y en este caso se da cuando hay un desajuste, es decir, cuando no coinciden la demanda de trabajo con las calificaciones de las personas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando en el mercado de trabajo se demanda ciertas capacidades en las personas que no se encuentran, ¿sí? Y es, digamos, uno de los tipos de desempleos más clásicos en este periodo que estamos atravesando de informatización y de robotización. Imagínense que cada vez en los trabajos mayormente se está pidiendo más capacitación en cuanto a lo tecnológico. Entonces, hay muchas personas que no se están pudiendo ajustar a ese cambio tecnológico o informático y entonces no consiguen trabajo, ¿sí? Hay un ejemplo muy extremo, puede darse de los dos lados, pero por ejemplo, una empresa que necesite un ingeniero nuclear, un ingeniero nuclear con especialización en, no sé, imagínense en alguna rama en particular, ¿sí? Y de repente no consigue ese ingeniero nuclear, ¿sí? No hay forma de conseguirlo porque en el mercado no se consigue esa capacidad. Y sin ir más lejos, no sé, vieron que ahora para conseguir empleo, y se ve cada vez más, piden demasiados requisitos, muchos ligados a lo tecnológico, muchos ligados a la utilización de determinados software, y hay muchas personas que no cuentan con esa calificación. Entonces, no consiguen trabajo porque les está costando adecuarse a ese requerimiento del Estado, a ese requerimiento por ese desajuste estructural,
¿sí? Entonces, en ese caso hablamos de desempleo estructural. En todos los casos estamos hablando de personas que no están pudiendo encontrar trabajo a pesar de buscarlo, ¿sí? Pero bueno, dependiendo del tipo o de cómo se caracteriza el desempleo, vamos a estar ante un desempleo cíclico, ante un desempleo estacional, uno friccional o uno estructural, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de los efectos del desempleo, digamos, no es muy difícil pensar, ¿no?, en los efectos negativos que tiene este problema macroeconómico. Se produce una caída en la producción, hay un menor producto real, por ende nos estamos alejando cada vez más de ese producto potencial que veíamos hoy en el gráfico, ¿sí? Si imagínense que las personas